tengo una pregunta acá porque no me aparece si esto va a la nube o dónde va, pero bueno, ok. Entonces, ya se está grabando. Ok, entonces la clase pasada decíamos que estamos viendo el tema número 1 de la unidad número 2, elementos del objeto del conocimiento. La clase de ayer hablamos de la justificación de la investigación y decíamos que la justificación obviamente son las razones que justifican el estudio, pero aquí lo importante es que la justificación debe responder a las preguntas ¿por qué y para qué se realiza ese estudio? ¿Por qué y para qué se realiza esa investigación? Decíamos también que la justificación, pues bueno, vamos a de alguna manera aquí lo que se busca es explicar las razones que motivan el estudio. Aquí no se trata de plantear objetivos, aquí no se trata, sino simplemente decir por qué es importante realizar esa investigación, por qué es importante realizar ese trabajo, qué beneficios va a traer, cuál es su valor y, como dice Camacho de Báez, cuál es la recompensa para su autor. Dijimos también ayer que hay unos criterios, mencionamos unos criterios de ACOF están aquí, unos criterios formulados por ACOF, son unos, digamos que es una publicación muy antigua, pero que tiene absoluta vigencia, porque plantea qué es lo que tendríamos que considerar cuando vamos a hacer la justificación, cuando vamos a explanar en el papel nuestra justificación. Entonces, bueno, lo primero es la conveniencia, hablamos de la relevancia social, las implicaciones prácticas, es decir, si se va a solucionar algún problema a través de nuestro estudio, el valor teórico, la utilidad metodológica, si va a haber aportes desde el punto de vista de nuevos métodos o de nuevos instrumentos de recolección de datos o nuevos métodos para evaluar, para medir, etcétera. Y sobre todo la viabilidad. Hablábamos también de esto, es muy importante porque puede ser que la investigación sea muy relevante, puede ser que la investigación sea muy importante, pero no es factible realizarla por un tema económico, por problemas de tiempo, por ejemplo, porque el mismo equipo de investigación no dispone de las habilidades necesarias, que eso también puede ocurrir. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos criterios, pero decíamos que se aplican estos criterios porque precisamente los seres humanos somos subjetivos y lo que para unas personas puede ser importante para otras no. Entonces, precisamente por ello es que tratando de ser un poco objetivos, tomamos en cuenta estos criterios mencionados por ACOF y que trae a colación Camacho de Báez. Y luego decíamos que al redactar la justificación, más allá de todas esas, de tratar de responder esas interrogantes anteriores, también tendríamos que centrarnos entonces en cuáles son las razones por las que se formula la investigación. Entonces teníamos razones teóricas, metodológicas y prácticas. Las razones teóricas, bueno, porque con ello se va a aumentar el conocimiento, se va a ampliar el conocimiento en una determinada disciplina, porque se van a aceptar, a rechazar, a contrastar, digamos que diferentes posturas, diferentes resultados respecto al mismo objeto de conocimiento. Metodológica, porque se va a crear, como decía anteriormente, un nuevo método, o se va a plantear se va a crear un nuevo instrumento de recolección de datos, un nuevo instrumento que va a facilitar otras investigaciones. Y práctica, pues bueno, aquí estábamos hablando de la solución de un problema o también de aportar a los tomadores de decisiones información válida para que implementen políticas o formulen e implementen políticas. Luego hablamos de los objetivos y decíamos que los objetivos junto con el problema son la columna vertebral del estudio, porque si el problema está bien formulado y los objetivos también están bien planteados, pues bueno, no vamos a tener problema en el desarrollo de la investigación. Decíamos que el objetivo es un enunciado que expresa lo que se desea lograr, y lo que se desea lograr es un conocimiento nuevo para dar respuesta a un problema de investigación. Entonces, decíamos que en términos generales hablamos de objetivo como algo que se aspira a lograr, algo que se aspira a alcanzar, pero en términos de conocimiento, un objetivo de investigación
está expresando qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende conocer para dar respuesta a un problema de investigación. Entonces decíamos que los objetivos tienen unas características. Bueno, indican los conceptos que serán estudiados, precisan las variables o dimensiones que serán medidas, señalan los resultados que se esperan, esto es lo más importante, definen los límites o alcances de la investigación, porque dependiendo de los objetivos que utilicemos, pues bueno, eso también va a determinar cuál es el nivel de profundidad del conocimiento que esperamos lograr o que esperamos alcanzar, y nos va a indicar cuál es el nivel de la investigación, si se trata de una investigación exploratoria, si se trata de una investigación descriptiva o explicativa. Dijimos que se redactan comenzando con un verbo en infinitivo y que solo se debe utilizar un verbo por objetivo. También una cosa importantísima, deben ser posibles de lograr. Cuando decimos que deben ser posibles de lograr, ayer colocábamos el ejemplo de, bueno, vamos a estudiar algo que digamos que empíricamente no podemos demostrar, como sería por ejemplo la vida después de la muerte. Entonces, bueno, los objetivos tienen que ser factibles de lograr. Tampoco podemos colocarnos un objetivo que suponga una inversión de tiempo o una inversión de dinero muy cuantiosa y que no permita que digamos que se pueda concretar. De pronto hay por ahí estudios que digamos que han sido estudios de campo que han implicado investigaciones que se han realizado por años. Pero bueno, para realizar este tipo de investigaciones que se han extendido por 20 o más años para observar el comportamiento de determinado grupo, de determinado sector de la población, pues bueno, necesariamente se requiere de una base financiera y de un equipo de investigación sólido. Entonces, los objetivos, digamos que tienen que ser realizables de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a las habilidades, como ya habíamos dicho, y al financiamiento de que dispongamos. Y junto al problema, los objetivos responden a la pregunta: ¿qué se pretende con la investigación? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿O qué es lo que queremos obtener? Recuerden que siempre lo que se busca obtener es un conocimiento nuevo para dar respuesta a un problema. También vimos esta tablita con unos ejemplos de objetivos de acuerdo al nivel de profundidad de la investigación. Y yo les decía que yo les voy a enviar, mañana Dios mediante, yo les estaré enviando una lista que tengo adicional en donde aparecen objetivos que deben utilizarse o que pueden utilizarse para la redacción de objetivos, la lista de verbos que pueden utilizarse para la redacción de objetivos generales y verbos que se pueden utilizar para la redacción de objetivos específicos. Entonces, para que tengamos, digamos que otras opciones, pero esta clasificación me parece muy muy útil. Luego hablamos de objetivos, los tipos de objetivos o la clasificación de los objetivos. Dijimos que había generales y específicos. El objetivo general expresa el fin de la investigación, el fin concreto, o sea, qué es lo que esperamos conseguir. Y por supuesto, el objetivo general surge de la formulación del problema, está en directa conexión. Entonces, como dice Arias, un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Del objetivo general deberían salir por lo menos dos objetivos específicos. Y los objetivos específicos son los que indican con precisión los conceptos, variables, dimensiones que serán objeto de estudio. Estos derivan también del objetivo general y de la formulación del problema. Y van a contribuir al desarrollo, al logro de lo que es el objetivo general. Van a contribuir a que se materialice, y se dé respuesta a nuestra pregunta de investigación. Una cosa importante es que normalmente estamos diciendo que los objetivos específicos derivan de la formulación del problema, derivan del objetivo general, que sabemos que deriva de la formulación del problema, pero también derivan de las subpreguntas de investigación. Y nosotros colocamos aquí varios ejemplos. Entonces, bueno, colocamos el ejemplo de un objetivo general y luego los objetivos específicos. Fíjense que están directamente relacionados con la pregunta de investigación, con la formulación del problema, que en este caso es cómo garantizar la protección de los teletrabajadores ante los riesgos laborales en Venezuela. Digamos que de cada subpregunta vamos a formular un objetivo específico. Entonces, bueno, ayer vimos estos ejemplos. Y luego hablamos de la correspondencia entre el título, la formulación del problema y el objetivo general. En este caso, decimos que
la correspondencia se presenta porque hay elementos comunes. Entonces decíamos, de la formulación del problema, que es la pregunta o la interrogante central, va a salir el objetivo general, solamente le vamos a quitar el verbo y el título, le vamos a quitar el verbo. Y en el caso del objetivo general, a esa pregunta de investigación, pues eliminamos el interrogante y agregamos un verbo en infinitivo. Entonces, aquí, insisto, la idea es que de la formulación del problema vamos a generar el objetivo general y vamos a generar, por supuesto, el título de la investigación. Por eso yo les decía ayer que no estoy de acuerdo con cuando a los participantes se les pide desde el primer día, bueno, deben traer un problema, deben formular un problema, deben traer un título y deben formular unos objetivos. No, porque la investigación no es así. De hecho, en el caso de una tesis doctoral, el título surge de la formulación del problema, pero muchas veces cuando hacemos otro tipo de trabajo, lo último que colocamos es el título. Entonces, de hecho, la mayoría de las veces en los proyectos de tesis o en los proyectos de investigación, muchas veces el investigador habla de título tentativo, porque eso puede cambiar. Pero, insisto, ¿de dónde sale el título? De la formulación del problema, al igual que el objetivo general. Luego comenzamos a ver el marco de referencia, casi lo terminamos ayer, y dijimos que marco de referencia para algunos autores es sinónimo de marco teórico, pero que en nuestro caso en la Universidad del Zulia hablamos de marco de referencia. Dijimos que para autores como Arias está integrado, marco teórico y marco de referencia es lo mismo y está integrado por antecedentes de investigación, bases teóricas y de definición de términos básicos o marco conceptual. En el caso nuestro, en el caso de la Universidad del Zulia, dijimos que el marco de referencia está conformado por un marco teórico integrado por antecedentes de investigación, bases teóricas y también podíamos incluir aquí bases legales, el marco conceptual o definición de términos básicos, el marco espacial y el marco temporal, hasta donde llegamos el día de ayer. Y por último, el esquema de investigación. Entonces, en cuanto al marco teórico, dijimos que es toda la información que existe, bueno, toda, es la información más relevante, es la información, digamos que más significativa que existe con respecto a nuestro tema u objeto de estudio. Entonces, por eso se dice que es el ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos obtenidos de fuentes bibliográficas, que tienen obviamente relación con el problema. Entonces, el marco teórico es producto de una revisión bibliográfica. Y dijimos que mencionamos las características del marco teórico, pero dijimos que, y por supuesto también sus funciones, porque la idea es que el marco teórico como que nos ubique en un contexto determinado, y dijimos que ese marco teórico iba a estar integrado en primer lugar por los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación están referidos a investigaciones que ya se han elaborado, que ya están culminadas, que ya están terminadas, y mencionábamos aquí trabajos de ascenso, trabajos de grado, tesis doctorales, pero también podíamos incluir aquí artículos de investigación, por ejemplo, o artículos científicos publicados en revistas, o informes de investigación que están directamente relacionados con nuestro problema, o en algunos casos puede pasar que la relación no sea tan directa porque de pronto el tema que estamos investigando no es muy estudiado. Entonces nos encontramos con trabajos que han sido elaborados anteriormente y que tienen una relación no tan estrecha, pero que sí nos sirven como antecedente porque hay vinculación entre ese trabajo y nuestro objeto de estudio. Entonces, la importancia de los antecedentes es que nos indican, pues bueno, cuáles son los avances, nos indican qué es lo que se hizo o que se ha hecho recientemente en materia de en la materia relacionada con nuestro objeto de estudio, pero también qué es lo que se está haciendo, cuál es el estado actual del conocimiento. Y por supuesto nos va a servir como un ejemplo o como punto de partida para otras investigaciones. Dijimos que en el caso de los antecedentes normalmente lo que hacemos es que tomamos el resumen de esos trabajos de ascenso, tesis, etcétera, y los vamos a colocarlos en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, sin hacer ningún comentario. O sea, nos limitamos a colocar el nombre del autor o de los autores, el año, en la naturaleza del trabajo, si es un trabajo de grado, si es una tesis doctoral, de qué se trata, colocamos ahí la información sobre
cuál es cuál fue el problema planteado, cuál fue el principal objetivo, los resultados y la conclusión más relevante o las principales conclusiones. Normalmente lo que hacemos luego es, no hacemos una interpretación del trabajo, sino simplemente indicamos por qué es de utilidad para nuestra investigación, por qué lo trajimos a nuestra investigación, pero no hacemos ningún comentario. Recuerden que en este caso no estamos haciendo ningún aporte, simplemente trayendo lo que nos puede servir de soporte para nuestro trabajo. Luego hablamos de las bases teóricas y decíamos que aquí esto implica un desarrollo de conceptos, de proposiciones que conforman, digamos que el punto de vista adoptado. Entonces, el punto de vista adoptado para poder darle explicación a nuestro problema. Aquí dijimos que esta sección se va a dividir de acuerdo a los intereses, a las necesidades del investigador, o sea, de acuerdo a lo que él se ha planteado. Entonces, en el caso del derecho, en el caso de las ciencias jurídicas, decíamos que, citando a Nava de Villalobos, decíamos que las bases teóricas que se toman en cuenta normalmente en una investigación jurídica, pues bueno, son los principios generales del derecho, las leyes que tienen relación con el problema o que son aplicables al problema, la jurisprudencia porque interpreta la legislación, interpreta las leyes y las aplica a casos concretos, y la doctrina jurídica porque también hace interpretaciones y análisis de la normativa que nos van a ser de utilidad. Entonces, digamos que básicamente pues vamos a tomar en cuenta estas bases teóricas. No significa que no utilicemos otras, pero en el ámbito del derecho normalmente tenemos en cuenta estas. Entonces, en el caso de las bases teóricas, ayer yo decía que no se trata de citar por citar, no se trata de traer autores por traer autores para que pareciera que tenemos más información o que manejamos más información sobre un determinado tema u objeto de estudio, sino que aquí la idea es colocar la información que realmente es valiosa, que la vamos a tomar en el proyecto. Se trata de las bases teóricas, pero que luego vamos a utilizar esa información, la vamos a llevar a los capítulos del trabajo final, que sería la tesis. Entonces, yo les traía o les coloqué ayer un ejemplo de bases teóricas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos, en el caso, por ejemplo, del teletrabajo, cómo vamos a estructurar esas bases teóricas? Entonces, bueno, vamos a partir necesariamente de los objetivos que nos hemos planteado, pero obviamente no necesariamente vamos a dar respuesta en las bases teóricas o vamos a tratar de cubrir o de alcanzar todos los objetivos. Aquí vamos a colocar, digamos que lo más importante. Insisto, aquí colocamos no solamente teorías, porque no siempre hay una teoría que soporte nuestra investigación, pero sí vamos a tener definiciones, clasificaciones, tipologías, caracterizaciones, digamos que de conceptos, variables que están presentes en nuestro problema de investigación. Entonces, por ejemplo, en este caso, como se habla del teletrabajo, entonces en las bases teóricas se incluyó la definición de teletrabajo, los tipos o clases de teletrabajo, las características del teletrabajo, el perfil de los teletrabajadores, las ventajas y desventajas del teletrabajo, etcétera. Luego hablamos del marco conceptual o definición de términos básicos. Aquí decíamos que aquí vamos a colocar las definiciones que son esenciales para la comprensión de nuestra investigación, sobre todo cuando tenemos términos que pueden ser un poco equívocos o que pueden dar lugar a variadas interpretaciones. Entonces aquí la idea es aclarar esos conceptos, esas definiciones que de alguna manera pueden generar dudas o que pueden generar interpretaciones equivocadas, pero fundamentalmente lo que estamos es precisando lo que nos interesa a los efectos de nuestro estudio. Y yo les decía que se está facilitando la lectura de quien consume el trabajo, pero también aquí la idea es que no solamente se incluyan tecnicismos o palabras que son poco utilizadas o términos, expresiones que no son del lenguaje coloquial, sino realmente las que nos interesan a los efectos de la investigación. Decíamos que, de acuerdo con algunos autores como Nava de Villalobos, no se debe incluir o no es necesario incluir
esta sección, por llamarla así, el marco conceptual o definición de términos básicos en las investigaciones documentales, porque en el caso de la investigación documental se va a desarrollar todo un esquema de investigación en donde esas definiciones van a aparecer, en donde esos conceptos van a aparecer. Entonces no es necesario. Sin embargo, decíamos también que eso va a depender de la institución, eso va a depender, en el caso nuestro, de la Universidad del Zulia, en donde sí se nos exige en el proyecto una sección de marco conceptual o definición de términos básicos. Y también decíamos que muchas veces los investigadores omiten en sus proyectos esta sección porque consideran que no es necesario, porque ya son investigadores muy con una trayectoria larga, son investigadores con una reputación. Entonces entienden que quienes leen sus investigaciones, quienes leen sus trabajos, pues bueno, conocen, no tienen dificultad, digamos que para comprender y para leer, digamos que digerir la información que se les está presentando. Entonces, en algunos casos son los autores los que deciden simplemente no incluirlo, pero insisto, esto depende también de la institución, del centro de investigación donde se realice el estudio, etcétera, de las exigencias pues que puedan imponer, a veces hasta de las exigencias de quien financia el estudio. También hablamos de las diferencias entre entre definición de términos básicos y glosario. En el caso de la definición de términos básicos, dijimos que se enfoca en los aspectos claves, en conceptos claves para el estudio, para la investigación. Decíamos que se aclara el significado de términos relevantes, se ubica al principio, generalmente al principio del trabajo, pero también se puede ubicar después de la formulación del problema o en el marco teórico o marco de referencia, marco referencial. Su objetivo es asegurar la comprensión del lector sobre conceptos fundamentales del trabajo, mientras que el glosario es una lista alfabética de términos con su significado, con su definición, incluye tecnicismos, digamos que palabras especializadas. Se ubica al final del documento como un libro o informe de investigación y sirve como referencia para el lector cuando usted necesita aclarar algún término, cuando no comprende algo, pues bueno, va al glosario y allí se informa. Y ayer vimos también el marco espacial y el marco temporal. En cuanto al marco espacial, dijimos que es muy importante el marco espacial porque se refiere a la ubicación geográfica o territorial donde se desarrolla la investigación. Si estamos hablando de una investigación de campo, si estamos haciendo referencia a una investigación de campo, es muy importante precisar dónde se va a recolectar la información. Puede tratarse, como decíamos ayer, de una ciudad, de un país, de una ciudad, de una región o incluso de un país. Hay estudios en donde la muestra abarca diferentes regiones, diferentes localidades, de manera que los resultados se puedan generalizar a todo un país. Entonces, el marco espacial es muy importante. Pero decíamos también que, por ejemplo, en una investigación documental basta con indicar el país, o basta con indicar, si es una ley estatal, por ejemplo, o estadal, el estado donde se dictó esa ley o donde se aplica esa ley. Entonces podemos estar haciendo investigaciones fuera de Venezuela, pero igualito nuestro marco espacial es Venezuela porque estamos haciendo referencia a la legislación o estamos estudiando la legislación venezolana. Y yo les decía que cuando ustedes lo coloquen en el proyecto es una formulita muy sencilla, puede ser así como, es un parrafito o una línea, puede ser como aparece en el ejemplo: la presente investigación se realizará dentro de la República Bolivariana de Venezuela, o la presente investigación o la tesis doctoral que se pretende realizar presenta como marco espacial la República Bolivariana de Venezuela. Y terminamos ayer con el marco temporal y decíamos que aquí hay que tener cuidado porque el marco temporal no es el tiempo que nosotros esperamos dedicar al estudio, o sea, no es el tiempo durante el cual se va a desarrollar la investigación, sino que se refiere al periodo o fecha específica en que se va a centrar el estudio. O sea, en otras palabras, es el lapso o periodo de tiempo que será objeto de investigación. Entonces, ayer colocábamos unos ejemplos y decíamos que en el caso colocábamos el ejemplo de una investigación sobre cómo ha sido el cálculo de honorarios profesionales, o mejor aún, cuál ha sido la jurisprudencia que se ha dictado en materia de cálculo de honorarios profesionales en Venezuela. Y esta es una investigación que abarcaba desde el año 2011,
cuando hubo un cambio de criterio en el Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, hasta 2027. ¿Y por qué abarcaba hasta 2027? Porque bueno, desde 2011 para acá no ha habido ningún cambio, pero puede ser que se produzca este año, el año que viene, hasta 2027. ¿Por qué la persona establece hasta 2027? Porque 2028 es la fecha en la que se entiende que culmina la tesis, que culmina la investigación. Igualmente colocábamos colocábamos un ejemplo de marco temporal de una investigación que ya se concluyó, y en este caso estaba comprendido entre el año 2016 y el 2021. Aquí en este ejemplo yo les coloco, se los coloqué para que vean más o menos cómo van a redactar su marco temporal, pero también haciendo la acotación de los errores que no se deben cometer, como por ejemplo emitir juicios o opiniones. No significa que esto no se pueda hacer después, por supuesto que el autor puede emitir esas opiniones luego, no pasa nada, no pasa nada. El problema es que en el marco espacial, en el marco temporal, no podemos estar haciendo estas afirmaciones, primero porque lo que tenemos es que justificar por qué estamos escogiendo un periodo de tiempo y no otro, o por qué nuestra investigación se va a centrar en ese lapso de tiempo y no en otro. Explicar de la manera más objetiva posible esas razones que nos motivan a escoger ese periodo de tiempo, pero este tipo de afirmaciones como las que están resaltadas en rojo, primero no solamente no son convenientes porque se trata de juicios de valor, se trata de opiniones del autor, y segundo, porque toda opinión debe estar soportada. Entonces, para yo poder hacer ese tipo de afirmaciones, yo tendría que colocar datos estadísticos, y no simplemente emitir una opinión. Entonces, lo que quiero que nos quede claro es que aquí sí tenemos que desarrollar un poquito más, porque hay que justificar las razones que nos llevan a escoger ese periodo de tiempo o ese lapso de tiempo. Y como les decía, podemos escoger un periodo de tiempo determinado por razones X, pero también podemos decir que la investigación se va a desarrollar, por ejemplo, hasta el año 2028, porque es la fecha en la que se espera culminar la tesis, como por ejemplo en el caso que estamos ahorita, que está en pantalla, ¿no? Esta diapositiva en la que se hace referencia a la culminación de la tesis doctoral. Ok, nos faltó por ver ayer, para terminar el marco de referencia, el esquema de investigación. El esquema de investigación, digamos que tal y como lo define Nava de Villalobos, es una lista sistemáticamente organizada de los aspectos, puntos y subpuntos que conformarán el texto del trabajo que se intenta realizar. Y este listado de puntos, subpuntos, proviene de los objetivos específicos. Entonces, fíjense cómo está entrelazado todo. La formulación del problema va a generar el objetivo general, pero también de allí va a surgir el título del trabajo. Y luego dijimos, la formulación del problema se va a sistematizar, esa pregunta se va a subdividir en un conjunto de subpreguntas que se refieren concretamente a conceptos, variables, dimensiones que nos interesa estudiar para poder lograr el objetivo general y por supuesto crear un conocimiento nuevo. Entonces, ¿de dónde surge el contenido del esquema? Bueno, de los objetivos específicos, y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, siguiendo Nava de Villalobos, ella cita a Whitaker, que dice que el esquema representa el desarrollo que permite dar respuesta al problema planteado, y es un plan provisional de trabajo, parte de una base conocida para adentrarse en aspectos o variables desconocidas, y sirve de guía en la tarea investigativa. ¿Por qué se dice que es un plan provisional de trabajo? Porque cuando ustedes formulen su esquema de investigación en el proyecto, pues bueno, allí lo van a formular teniendo en cuenta lo que hemos dicho, los objetivos específicos. ¿Sí? Ok, entonces ustedes van a formular. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O alguien quiere comentar algo? Ok. Entonces,
Ok, entonces, decíamos que el esquema de investigación surge de los objetivos específicos, pero ¿por qué es un esquema provisional o por qué es un plan provisional? Como dice Whitaker, un plan provisional de trabajo, porque lo que nos planteamos originalmente en el proyecto de investigación, pues bueno, podemos cambiarlo. Ese esquema se puede modificar, ese esquema se puede ampliar, ese esquema podemos, algunos aspectos, algunos elementos que hemos considerado, por ejemplo, para incluirlos en un capítulo, podemos pasarlo para otro, o elementos que incluimos en el esquema de investigación ya no nos parecen oportunos, ya no nos parecen de utilidad, entonces simplemente los podemos eliminar. Entonces, por eso decimos que es un esquema, el esquema es una propuesta, es un plan provisional de trabajo, porque se puede modificar. No estoy diciendo que la idea es que lo modifiquemos, ¿no? La idea es que nosotros presentemos el proyecto y que ese proyecto, así como se planteó, no sufra alteraciones. Pero a veces pasa, a veces es necesario incluir aspectos que en el momento en que desarrollamos el proyecto no fueron tocados y que tuvimos contacto con esos aspectos o nos dimos cuenta a medida que íbamos desarrollando la investigación. Puntos que había que ampliar o simplemente puntos que ya por haber sido tratados en otras investigaciones, porque ya han sido muy conocidos, entonces preferimos simplemente omitir o resumir, colocar, digamos que de manera más breve, sin mucho detalle. Entonces esto puede pasar. Entonces por eso el esquema de investigación, digamos que es modificable y por eso hablamos de provisionalidad. Ahora, otra cosa importante es que en el caso de las investigaciones documentales, en el caso, concretamente en el caso de las investigaciones jurídicas documentales, de acuerdo con Navas de Villalobos, el esquema de investigación sustituye a la hipótesis. Entonces, en una investigación jurídica documental normalmente no nos vamos a encontrar con hipótesis, porque el esquema es el que la sustituye, porque es el que da respuesta al problema que nos hemos planteado. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarle solución al problema? ¿Cómo vamos a dar respuesta? ¿Cuál es el conocimiento nuevo que se va a generar para dar respuesta a nuestro problema? Ese conocimiento nuevo se va a generar a partir del desarrollo de nuestro esquema de investigación. Y allí es donde va a estar también el aporte teórico. Entonces, como ya habíamos dicho, el esquema debe redactarse tomando como guía los objetivos generales y específicos de la investigación y como bosquejo inicial del trabajo de investigación jurídica teórico documental representa la hipótesis en esta modalidad de investigación. Entonces, normalmente en una investigación jurídica documental no tenemos hipótesis. Sin embargo, y yo lo vamos a ver más adelante, Navas de Villalobos dice que en el caso de que todas las investigaciones, incluyendo la investigación jurídica documental, incluyendo la investigación propositiva, tiene hipótesis, aunque sea una hipótesis que no esté expresamente formulada, sino una hipótesis tácita. Entonces ella dice, todas las investigaciones tienen una hipótesis. Lo que pasa es que normalmente formulamos hipótesis expresamente en una investigación de campo. Y sin embargo, hay casos de investigaciones de campo en donde no hay hipótesis, hay simplemente objetivos. Objetivos y se desarrolla un esquema de investigación. Pero lo normal es que en una investigación de campo tengamos hipótesis. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando hablamos de una investigación jurídica documental no vamos a tener hipótesis, sino simplemente objetivos, y de esos objetivos deviene el esquema de investigación, que por supuesto también vamos a desarrollar ese esquema de investigación, no solamente teniendo en cuenta los objetivos, sino también teniendo en cuenta el marco teórico, porque el marco teórico es el que nos da el basamento, es el que nos da el soporte, es el que nos permite, es el que nos proporciona, digamos que, la información. El marco teórico es el que nos proporciona la base, y recuerden que ayer lo decíamos, el marco teórico se inicia con la formulación del problema, porque para que surja en la mente del investigador una interrogante, una pregunta sobre algo que es poco conocido, que se desconoce, pues bueno, necesariamente tiene que haber leído, tiene que haber hecho una revisión bibliográfica, o mejor, una revisión documental que incluye diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de documentos. Entonces, aquí la idea es que el marco teórico va a nutrir, y por eso es que después de la elaboración del marco teórico es que vamos a hacer o vamos a elaborar o vamos a presentar este plan provisional, que sería el esquema de investigación o la hipótesis si se tratara de una investigación de campo.
Entonces, acá yo traigo un ejemplo. Sigo con el teletrabajo. Entonces, el objetivo general de esta investigación, si no estoy equivocada, era determinar los mecanismos jurídicos para garantizar la protección de los teletrabajadores frente a los riesgos laborales en Venezuela, si no estoy equivocada. Pero había un conjunto de objetivos específicos que derivaron de las subpreguntas de investigación. Entonces, el primer objetivo específico es definir el teletrabajo conforme a los diversos criterios doctrinales y legales. De ese primer objetivo específico, se traduce en el capítulo 1 de la investigación. ¿Cómo vamos a responder a ese objetivo? ¿Cómo vamos a definir el teletrabajo conforme a los diversos criterios doctrinarios y legales? Pues bueno, desarrollando este esquema, que será el capítulo 1 de la tesis doctoral. Entonces, el capítulo 1 se denominó, en este caso, el teletrabajo, definición, caracterización y principios laborales aplicables. Entonces, bueno, aquí se incluyó definición doctrinaria y legal, elementos característicos, ausencia de desplazamiento, uso de tecnologías de información y comunicación, modalidades o tipos de teletrabajo. ¿Qué pasó? Que cuando esta investigación se comenzó a realizar, se produjo la pandemia. Entonces, de alguna manera, fue necesario, digamos que reformular el esquema de investigación para incluir algunos aspectos relacionados con la pandemia. De hecho, en este caso, y por eso es que lo traigo a colación siempre, porque es un proyecto ya presentado, etcétera, fue necesario incluir un objetivo más. Se incluyó un objetivo específico que tenía relación con la pandemia del COVID y cómo el teletrabajo fue una opción, digamos que frente a situaciones de emergencia sanitaria o situaciones, digamos que de desastre natural, porque en el caso del COVID fue una emergencia sanitaria, pero también podría tratarse de una opción, una alternativa de trabajo en casos de emergencia natural o de catástrofes naturales o de otro tipo. Entonces, por eso les decía, el esquema se puede modificar. Los objetivos también se pueden modificar. ¿Cuál es la idea? Que no se modifiquen, pero si fuera necesario, pues bueno, se incluyen nuevos contenidos en el esquema, o incluso se puede incluir un nuevo objetivo específico. Aquí tenemos el segundo objetivo, describir los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los teletrabajadores. Este objetivo da lugar al capítulo número 2, que se denomina condiciones de trabajo y riesgos laborales o ocupacionales. Entonces, acá está la definición de condiciones de trabajo, se definen los riesgos laborales, se clasifican los diferentes riesgos laborales, y luego se mencionan o se detallan los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los teletrabajadores. Entonces, también, insisto, esta fue de pronto la versión preliminar que se presentó en el proyecto, pero cuando se presentó ya la tesis como tal, el capítulo 2, pues bueno, probablemente aquí se agregaron otros aspectos, otros subpuntos que se consideraron necesarios para mayor abundamiento, para darle, digamos que mayor profundidad al estudio. De alguna manera, insisto, a través del esquema de investigación estamos dando respuesta al problema, estamos cumpliendo los objetivos, y estamos de alguna manera generando un conocimiento nuevo, porque la forma como nosotros hemos organizado la información, la forma como nosotros hemos estructurado nuestro esquema o nuestro plan provisional de trabajo, que luego se va a convertir en la tesis como tal, pues bueno, es propia de cada individuo. Se está aportando algo nuevo, porque como decíamos ayer, probablemente estamos indagando sobre aspectos del tema que no han sido tan desarrollados, que requieren más investigación o que son poco conocidos. Entonces, bueno, esa es, digamos, que la utilidad del del esquema de investigación. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, entonces ya sabemos, si es una investigación jurídica documental, no vamos a tener hipótesis. Ahora, si se trata de una investigación de campo, necesitamos construir un sistema hipotético, ¿ok? Ese sistema hipotético va a estar constituido por, obviamente, por la hipótesis o las hipótesis que nos planteemos,
pero también por variables y dimensiones. Entonces, la hipótesis, ya lo decíamos ayer, la hipótesis no es más que una respuesta provisional, tentativa al problema planteado, o una solución tentativa, una suposición de respuesta, como dice Nava de Villalobos, a la interrogante formulada en el planteamiento del problema. Entonces aquí de lo que se trata es digamos que de suponer cuál puede ser la solución. O sea, cualquier persona ante un problema puede plantearse, ante un problema de la vida diaria, un problema práctico, un problema de la vida cotidiana, puede plantearse una solución, puede plantearse una posible alternativa, una posible respuesta a ese problema o ese interrogante. La hipótesis es eso, es una tentativa de solución al problema planteado. ¿Por qué decimos que es tentativo? Porque necesita comprobación. La hipótesis se va a someter, siguiendo el método científico, a un proceso de comprobación. De acuerdo con Arias, la hipótesis no solamente es una tentativa de solución o una respuesta provisional a una interrogante de investigación, sino que es, como dice él, una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. Fíjense que en esta definición también se habla de lo temporal, lo tentativo, lo provisional, porque necesitamos comprobar que efectivamente esa hipótesis, digamos que necesitamos demostrar o necesitamos comprobar que esa hipótesis es cierta, esa hipótesis se cumple. ¿De dónde surge la hipótesis? Bueno, decíamos que la hipótesis no se genera de manera espontánea, como hemos venido diciendo. El conocimiento no nace así por inspiración divina o por generación espontánea. El conocimiento es acumulativo. Entonces la hipótesis viene, digamos que de la teoría existente, y por eso decíamos que para poder formular la hipótesis tenemos que desarrollar primero el marco teórico. Tenemos que tener un soporte, una base teórica, tenemos que tener un conjunto de definiciones, conceptos, categorizaciones, características, etcétera, para partir de allí y plantearnos una hipótesis que sea comprobable, que sea verificable. Entonces, como dice Arias, las hipótesis se desprenden de la teoría, es decir, no surgen de la simple imaginación, sino que se derivan de un cuerpo de conocimientos existentes que le va a servir de respaldo. Entonces esto es muy importante, por eso el orden. Y esto me lleva a la pregunta que me decían ayer. Bueno, es que este orden que estamos viendo aquí es el mismo orden del proyecto cuando lo vayamos a presentar. Pues bueno, va a depender, yo les decía sí pero no. Estamos siguiendo un orden lógico que en algunos casos coincide con las normas LUI y en otros no, como por ejemplo con el caso de los objetivos. Pero lo mismo, la hipótesis necesariamente tiene que estar después del marco teórico o del marco de referencia, porque es el marco teórico el que nos va a proporcionar el basamento para plantearnos una posible solución al problema que hemos formulado. Utilidad de las hipótesis. ¿Para qué sirven las hipótesis? Entonces, bueno, de acuerdo con Arias, las hipótesis tienen, digamos que varios usos prácticos, por decirlo de alguna manera. Lo primero es que orientan la investigación, indican al investigador dónde debe iniciar su labor de recolección, de información, de verificación o comprobación a través de datos. Entonces, digamos que la hipótesis nos indica cuál es el punto de partida, digamos que para verificar o comprobar lo que estamos afirmando, porque recuerden, la hipótesis es una afirmación. En el caso, aunque hay autores que hablan de hipótesis interrogativas, ¿no? Pero lo normal es que la hipótesis se redacte como una afirmación. Entonces, a partir de esa afirmación, entonces yo tengo que buscar los datos que me permiten comprobar que esa afirmación es cierta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una hipótesis simple, en este caso con dos variables. El bajo rendimiento de los alumnos se debe a la actuación del docente. Aquí la variable sería bajo rendimiento y actuación del docente. ¿Qué pasa? ¿Dónde debo ir a recolectar la información? Si yo estoy partiendo de la idea
de que el bajo rendimiento de los estudiantes o de los alumnos es producto de la actuación del docente, lo primero que tengo que ir a observar es el comportamiento de los docentes. Tengo que observar qué es lo que están haciendo, evaluar la manera como llevan adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendría que ver, por ejemplo, si están actualizados, si están utilizando, digamos que técnicas que estén acorde con, digamos que los cambios que se han venido experimentando en materia educativa durante las últimas décadas. Si la información que están manejando resulta de interés para los estudiantes, para los alumnos, o si por el contrario están manejando una información que precisamente por desactualizada ya no es relevante para los alumnos y resulta un contenido que no les está aportando nada nuevo. Entonces, por eso decíamos, en este caso, si creemos que la causa del bajo rendimiento escolar o de los alumnos es producto de la actuación del docente, ¿dónde me voy? La hipótesis me está indicando dónde debo acudir a recoger datos, dónde debo acudir a aplicar instrumentos que me permitan comprobar que efectivamente la hipótesis se cumple, o sea, me permitan comprobar que efectivamente el bajo rendimiento de los estudiantes o de los alumnos se debe a las fallas del docente. Luego, también sirven las hipótesis o son de utilidad, digamos que para precisar las variables que serán medidas o las variables que serán estudiadas, porque decíamos que de dónde surge la hipótesis está directamente relacionada con los objetivos de investigación. Entonces, ¿cómo voy a cumplir yo mi objetivo general? ¿Cómo voy a cumplir mis objetivos específicos? Bueno, comprobando que la hipótesis que me he planteado como respuesta es válida. Entonces, precisamente por eso, las hipótesis también nos precisan cuáles son las variables que debemos definir, que debemos operacionalizar. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, aquí, el bajo salario que devengan los docentes incide en la calidad de la enseñanza. Aquí tenemos una hipótesis también con dos variables, bajo salario y calidad de la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos en las que nos vamos a enfocar? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Sobre cuáles variables vamos a ubicar información, datos. Bueno, sobre la escala salarial, en este caso de los docentes, y también sobre todo lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza y lo que mencionábamos anteriormente. Bueno, de pronto los docentes no están motivados porque tienen un bajo salario y precisamente por eso no se forman, no se capacitan, siguen manejando contenidos que no son de interés que ya no son de interés, que son contenidos, digamos, muy antiguos o poco actualizados, que ya no son de interés para el estudiante. Entonces, bueno, ahí tenemos las dos variables en las que nos vamos a enfocar. Otro ejemplo, una baja ingesta de carbohidratos afecta el rendimiento deportivo en atletas de alta competencia. ¿Cuáles son las variables que vamos a considerar? Ingesta de carbohidratos y rendimiento deportivo. Entonces, bueno, tendríamos que definir pues, en qué consisten los carbohidratos, cuáles son las propiedades de los carbohidratos, porque son importantes, porque es importante la ingesta de carbohidratos para los deportistas de alto rendimiento, etcétera. También tendríamos que definir qué se entiende por deportista de alto rendimiento, cuáles son las características que debe reunir, porque es importante la dieta para que estos deportistas puedan desarrollar sus actividades de forma adecuada, etcétera. Entonces, la hipótesis digamos que nos ubica, nos señala cuáles son, digamos que esas variables que debemos medir, que debemos y no solamente las variables, sino también las dimensiones de esas variables que debemos considerar, que debemos estudiar. En tercer lugar, siguiendo con la utilidad de las hipótesis o el para qué usar una hipótesis, las hipótesis, según el problema formulado, se utilizan para explicar o predecir un determinado hecho. Tenemos hipótesis explicativas, por ejemplo, son básicamente las hipótesis causales, las que establecen una relación de causa-efecto entre dos o más variables. Entonces, por ejemplo, aquí, la baja calificación de los alumnos fue debida a la ausencia de estos en el curso de nivelación. Entonces aquí
la causa sería la ausencia en el curso de nivelación, o la no asistencia o la no participación en el curso de nivelación, y la consecuencia o el efecto es la baja calificación. Entonces, la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Entonces, bueno, aquí entonces nos estamos prediciendo ya, y por eso, estamos explicando cuál es la causa o cuál es la razón del bajo rendimiento o de la baja calificación de los alumnos. En este caso fue la no asistencia o la no realización de un curso de nivelación. También las hipótesis permiten predecir, nos permiten predecir el comportamiento. Entonces aquí podríamos cambiar la hipótesis y decir los alumnos que asisten al curso de nivelación, los alumnos que asistieron al curso de nivelación obtendrán mejores resultados, obtendrán mejores calificaciones. Esa podría ser. Entonces estoy prediciendo que la participación o la asistencia al curso de nivelación va a determinar mejores resultados o mejores calificaciones. Otro ejemplo de una hipótesis predictiva sería la implementación de la oralidad en los juicios laborales reducirá los retardos procesales. Entonces estoy partiendo de la idea de que los juicios laborales son demorados, son lentos, que hay precisamente retardos, demoras, porque los juicios siguen siendo escritos, no son orales, etcétera, que no es el caso nuestro. Aquí en Venezuela los juicios laborales son orales, pero en el pasado los juicios laborales eran sumamente dilatados, sumamente largos, porque no existía la oralidad. Las hipótesis también sirven para probar teorías. O sea, en la medida en que una hipótesis es sometida a prueba y verificada en varias oportunidades, más se fortalece la teoría de la cual se deriva. Entonces, en la medida en que la hipótesis es sometida a prueba y verificada, eso le va dando, va dándole más soporte a la teoría de la cual se derivó. Por ejemplo, aquí estamos, este es un ejemplo tomado de Arias. Arias dice que las hipótesis comprobadas en los experimentos realizados por Mendel en el siglo XIX confirmaron su teoría y condujeron a la formulación de las leyes de la herencia. Entonces, de alguna manera, fue comprobando diferentes hipótesis. Esas diferentes hipótesis, por supuesto, se comprobaron a través de experimentos, y esto permitió que no solamente se confirmara la teoría que él se había planteado, sino que condujeron a la formulación de una ley, en este caso las leyes de la herencia. Entonces, sirven no solamente para explicar o predecir un determinado hecho, sino también para probar teorías. En la medida en que la hipótesis es sometida a prueba y verificada, entonces esto sirve de soporte o de apoyo a una teoría, y puede dar lugar también a leyes. Como decía anteriormente, contribuyen a generar teorías. Puede ocurrir que una hipótesis no cuente con suficiente sustento teórico, sin embargo, a partir de la comprobación de hipótesis se puede construir una teoría. Entonces, a veces estamos hablando de áreas de conocimiento que han sido, digamos que, objetos de conocimiento que han sido poco estudiados, pero en la medida, y no hay no podemos hablar de una teoría en ese caso, pero en la medida en que la hipótesis se comprueban diferentes hipótesis, se puede, a partir de la comprobación de esas hipótesis, construir una nueva teoría. También este ejemplo lo tomé de Arias. Arias dice, o cita como ejemplo, para esta utilidad que tienen las hipótesis de contribuir a generar teoría, que coloca como ejemplo las hipótesis sobre el quantum de los rayos luminosos que sirvieron para que Albert Einstein construyera su teoría de la relatividad. Entonces comprobó diferentes teorías sobre el quantum de los rayos luminosos, y a partir de allí entonces pudo formular una teoría, que en este caso fue la de la relatividad. Y también cuatro usos o qué otra utilidad tienen las hipótesis. Bueno, como resultado de la prueba de hipótesis puede surgir información confiable para la toma de decisiones. Aquí esto sería, digamos que en términos más prácticos. De pronto, este ejemplo que yo he colocado es el de una empresa que quiere realizar una inversión, quiere introducir nuevos equipos
para tratar de mejorar la eficiencia, para tratar de mejorar la productividad. Entonces, bueno, aquí la hipótesis sería, digamos, la implementación o la utilización de X tecnología aumentará la efectividad, aumentará la productividad en la empresa. Esa sería una afirmación. Bueno, la utilización de, por ejemplo, de las TICs aumentará la productividad en la empresa. O puede ser que de pronto la hipótesis sea la implementación o la utilización de redes sociales como herramienta publicitaria incrementará las ventas de la empresa X. Entonces, esa hipótesis se investiga, se comprueba, y una vez que se compruebe, esto le va a permitir a la empresa tomar decisiones informadas. Es decir, bueno, si efectivamente se comprobó que la utilización de las TICs aumenta la eficiencia, la productividad de la empresa, bueno, entonces la directiva de la empresa va a poder tomar decisiones, es decir, va a poder implementar TICs, va a poder comprar equipos que le permitan la implementación de estas TICs, porque ya se demostró que efectivamente aumenta la efectividad o la eficiencia o la productividad de la empresa. Lo mismo, volvemos al uso de las redes sociales para hacer publicidad. Entonces, bueno, el uso de redes sociales para publicitar los productos de la empresa aumentará las ventas. Bueno, si se comprueba que efectivamente las redes sociales pueden dar lugar a la utilización de redes sociales para hacer publicidad incrementa las ventas, entonces esto también va a permitir que la empresa tome decisiones informadas, y en este sentido, pues bueno, se apoye más que en la publicidad tradicional, a través de medios tradicionales como la televisión, la radio, las vallas, como diríamos, los volantes, por ejemplo, las llamadas telefónicas. Bueno, se va a apoyar más en las redes sociales, porque resulta que los usuarios prefieren acceder a la información por ahí, porque resulta que porque la mayoría de las personas es usuaria de redes sociales, consume redes sociales. Entonces, digamos que esto le va a permitir a la empresa tomar una decisión informada respecto a lo que debe hacer para, en este caso, mejorar las ventas. Entonces, esas serían las utilidades de las hipótesis, el para qué sirve una hipótesis. Ahora, ¿cuándo vamos a usar hipótesis? Básicamente en investigaciones de nivel explicativo, porque las hipótesis suelen ser de tipo causal, es decir, suelen buscar las relaciones de causa-efecto entre dos variables, entre dos o más variables. Entonces, ¿cuándo las vamos a usar? Normalmente en investigaciones de nivel explicativo, cuando se pretende establecer relaciones causales entre variables. Precisamente la finalidad que persiguen las investigaciones explicativas es probar hipótesis causales. Entonces, necesariamente vamos a tener que utilizar hipótesis cuando se trata de investigaciones explicativas. Sin embargo, cuando nos encontramos con investigaciones jurídicas investigaciones documentales, de nivel explicativo, no necesariamente hay que formular una hipótesis. Puede bastar con los objetivos y con el esquema. También se usan las hipótesis en las investigaciones de nivel descriptivo. Específicamente cuando se busca establecer una asociación no causal entre variables. Entonces, aquí lo que se busca es establecer una asociación entre variables, pero no de causa-efecto. Por ejemplo, por ahí leí un ejemplo que trae Arias, que indica que él plantea que los turistas extranjeros, coloca esta hipótesis, los turistas extranjeros prefieren las comidas propias de la región. Los turistas extranjeros prefieren las comidas propias de la región. Esa es la hipótesis. Entonces, él está relacionando aquí turistas extranjeros, en este caso, digamos que la procedencia de las personas
en este caso estamos hablando de personas que no son nacionales, con su preferencia respecto a los platos que van a consumir. Entonces, no es una relación de causa-efecto. O sea, aquí no estamos diciendo es que el ser extranjero determina o causa que se consuman productos regionales o platos típicos de la región. Esta sería, si lo planteamos así, sería una hipótesis, digamos que una hipótesis causal, en donde estamos buscando relacionar la nacionalidad, en este caso, con el consumo de platos. Pero si decimos los turistas extranjeros prefieren consumir platos regionales, pueden haber muchísimas explicaciones para eso, pero estamos asociando el tema de la nacionalidad con el consumo de platos regionales, pero no es una relación de causa-efecto. No es una relación de causa-efecto. No estamos diciendo que el ser extranjero determina trae como consecuencia que la gente prefiera platos regionales o locales. No sé si me explico. Entonces, en el caso de las investigaciones de nivel descriptivo, se pueden utilizar hipótesis cuando, insisto, no se busca establecer relaciones causales, sino una relación de asociación entre variables, ¿no? Pero una relación de asociación que no es causal, es decir, no vamos a tener una variable independiente que es la causa de la variable dependiente, que es el efecto. Esto lo vamos a entender más adelante cuando hablemos bien de las variables y de las dimensiones y de los indicadores. Luego, no se deben usar hipótesis, y esto también es importante, o no se usan normalmente hipótesis en las investigaciones de tipo exploratorio, de nivel exploratorio, porque normalmente una investigación exploratoria es la que decíamos cuando definíamos este nivel de investigación, decíamos que la investigación exploratoria lo que trata es de arrojar una información preliminar, es un primer acercamiento a un objeto de estudio o a un problema, a un tema que es poco conocido. Entonces, en este caso, si no tenemos conocimiento, si no tenemos el suficiente basamento teórico, pues bueno, mal podemos plantearnos una posible solución. O sea, si no tenemos el conocimiento de base, difícilmente vamos a poder plantear una solución. Entonces, en las investigaciones de nivel exploratorio, por eso, debido al escaso conocimiento que se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma explícita, ¿okay? Se trabaja con objetivos. Pero como yo les decía, de acuerdo con Nava de Villalobos, todas las investigaciones, independientemente de su nivel, independientemente también de si se trata digamos que de la fuente de donde se van a tomar los datos, si se trata de una investigación documental, una investigación de campo o una investigación propositiva, siempre vamos a tener hipótesis. Lo que pasa es que las hipótesis no necesariamente se van a plantear de manera expresa, sino que van a ser hipótesis que pueden aparecer tácitamente incluidas en el estudio, en la investigación. Entonces, bueno, ya sabemos, normalmente en una investigación explicativa también se pueden utilizar en investigaciones de nivel descriptivo, y en las investigaciones de nivel exploratorio es donde normalmente no debemos hacer uso de hipótesis. Luego tenemos la clasificación de las hipótesis. Miren, hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, hay para Nava de Villalobos, nosotros vamos a seguir en este punto a Nava de Villalobos, pero ella, por ejemplo, habla de hipótesis generales y específicas. Entonces, la hipótesis general es la que deriva del objetivo general, y las hipótesis específicas son las que derivan de los diferentes objetivos específicos. Esta sería de acuerdo con el nivel de abstracción. Entonces vamos a tener hipótesis generales y específicas, pero las que a nosotros más nos interesan es la clasificación que organiza las hipótesis de acuerdo a los objetivos, la utilidad o función que el investigador le otorgue a esta. Entonces, de acuerdo a los objetivos, la utilidad o función que el investigador otorga a la hipótesis. En este caso vamos a tener hipótesis de investigación o de trabajo. Entonces, la hipótesis de investigación o de trabajo es la suposición que esperamos comprobar, que esperamos verificar. También se les denomina hipótesis operacionales. Entonces, es una respuesta anticipada, es una respuesta, vamos a llamarla provisional, al problema que nos hemos planteado.
Entonces, por eso dice Nava de Villalobos que se plantean para proponerlas como una discusión previa antes de iniciar la ejecución de la investigación. Entonces, podemos plantearnos una o varias hipótesis de trabajo, una o varias hipótesis operacionales, como las queramos llamar, y ya luego, una vez que ya tenemos, digamos que ya hemos adelantado un poco más la investigación, cuando tenemos ya más definido el estudio, entonces, bueno, plantearnos una o varias, pero digamos que hacer una selección. Porque ¿qué pasa con estas hipótesis de trabajo o hipótesis operacionales? Representan elementos necesarios para el logro de los objetivos propuestos. Entonces, acuérdense, decíamos que la hipótesis general deriva del objetivo general y las hipótesis específicas derivan de los objetivos específicos. Entonces yo puedo tener tantas hipótesis específicas como objetivos específicos, pero esas pueden ser hipótesis de trabajo, que digamos que el equipo de investigación, que en este caso ustedes, el investigador, junto con el tutor, se van a plantear como posibles soluciones. Y ya luego ustedes pueden hacer un descarte y decidir, pues bueno, cuál va a ser realmente la hipótesis con la que se van a quedar. La hipótesis que abarca mayor número de aspectos, la hipótesis cuya verificación va a permitir dar solución al problema planteado. Entonces, por ejemplo, acá yo coloqué, la aplicación de la oralidad reduce la duración de los procesos judiciales. ¿Ok? Esa es una hipótesis de trabajo. Yo puedo plantearme, aquí necesariamente el problema, seguramente fue cómo influye la oralidad en la duración de los procesos judiciales, o cuál es el impacto de la oralidad en la duración de los procesos judiciales. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis en este caso? Bueno, la aplicación de la oralidad reduce la duración de los procesos judiciales. Aquí esta sería una hipótesis explicativa, porque yo estaría indicando que la causa de la reducción de la duración de los juicios es la aplicación de la oralidad. Entonces, la oralidad sería la variable independiente y la duración de los procesos judiciales sería la variable dependiente. Otro ejemplo, los retardos procesales se deben al otorgamiento de multicompetencias a los jueces. Esto lo tomé de un comentario que me hizo uno de ustedes la semana pasada, creo que fue Arturo, que me hablaba de esto de las multicompetencias de los jueces, ¿no? Entonces, y de los problemas que se están generando, y porque este es uno de sus, digamos que su tema, es un tema que le interesa, es un problema que le interesa estudiar. Está dentro del área procesal, dentro del derecho procesal, pero a él le interesa en particular este problema. Entonces, bueno, los retardos procesales se deben al otorgamiento de multicompetencias a los jueces. Aquí también tenemos una hipótesis de trabajo, pero que al mismo tiempo, una hipótesis de investigación que al mismo tiempo es explicativa, porque estaríamos estableciendo una relación de causa-efecto entre multicompetencia y retardo procesal. Multicompetencia sería la variable independiente, que es la causa, y el retardo procesal sería la consecuencia. ¿Estamos claros hasta aquí? Perfecto, doctora. Sí, doctora. Ok. Luego tenemos hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas constituyen las diferentes opciones de respuesta al problema planteado y que el investigador puede formular para explicarlo. O sea, probablemente no hay una sola respuesta, no hay una sola alternativa o una sola opción de solución al problema que yo me he planteado. Entonces, puedo plantearme diferentes hipótesis. Puedo plantearme una hipótesis principal y luego unas hipótesis alternativas. Cada hipótesis ofrece una descripción o explicación diferente al problema. Y esto, por supuesto, ocurre cuando existen distintas opciones, ¿no? A las pautadas en la hipótesis principal. Entonces, podemos tener esto, digamos que estamos viendo esto por razones pedagógicas, pero realmente lo normal es que tengamos una hipótesis de investigación, una hipótesis de trabajo. Y generalmente son hipótesis explicativas o predictivas, ya lo vamos a ver. O sea, una hipótesis de trabajo
pero el tema de las hipótesis alternativas puede ser de pronto para esa etapa previa, para esa etapa en la que decíamos, bueno, estamos formulándonos, estamos comenzando la investigación y estamos buscando posibles soluciones a nuestro objeto de estudio, a nuestro problema, la formulación del problema que nos hemos planteado. Pero repito, lo normal es que tengamos una hipótesis de investigación o de trabajo, y normalmente esa hipótesis suele ser explicativa o predictiva. Entonces, bueno, en el caso de la hipótesis alternativa, acá yo les coloqué estos ejemplos. El abandono de la infancia constituye un factor determinante en la conducta transgresora de los jóvenes. Entonces, bueno, aquí estaríamos circunscribiendo, digamos que el comportamiento de los jóvenes, el comportamiento o la conducta transgresora a una sola causa, que sería el abandono que experimentaron durante la infancia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que pueden haber otras explicaciones para esa conducta transgresora de los jóvenes. Entonces por eso aparecen estas otras hipótesis, como la precaria situación económica de la mayoría de los hogares venezolanos influye notablemente en la conducta transgresora de los jóvenes. Entonces aquí ya no es solamente el tema del abandono, porque puede ser que un joven no haya sido abandonado, pero presente una conducta transgresora, porque esto fue producto de la situación precaria que se vive en su hogar, que se vive en su núcleo familiar. O también la deserción escolar determina las conductas transgresoras de los jóvenes. Entonces, jóvenes que no están escolarizados, jóvenes que, niños jóvenes que no están escolarizados, que salieron del sistema educativo, digamos que no han completado su proceso de formación, al menos básico. Ello puede explicar comportamientos como conductas transgresoras o digamos que la comisión de delitos, ¿no? De faltas o delitos. Entonces, podemos tener, digamos que, diferentes opciones para dar respuesta a nuestro problema, cuando la hipótesis principal, digamos que no abarca la totalidad, digamos que de la respuesta que necesitamos a nuestro problema. Entonces podemos plantearnos hipótesis alternativas, que por supuesto también deben ser objeto de verificación. Entonces, ¿cómo vamos a verificar esto? Bueno, tenemos que ir al campo. Tendríamos que utilizar, en el caso, por ejemplo, de la deserción escolar, hacer un estudio de los jóvenes que han cometido faltas, de los jóvenes que han sido judicializados, para precisar si efectivamente fueron jóvenes que abandonaron el sistema educativo, que no tuvieron la formación básica, o tendríamos que ir al campo también para verificar si efectivamente estos jóvenes transgresores cometieron esas faltas o esos delitos debido a la precariedad o a la precaria situación económica de sus familias, o si en general el abandono, y dentro del abandono podemos incluir la situación económica precaria y también la no escolarización o la deserción del sistema escolar, porque el abandono implica muchas cosas. Entonces, el abandono a mí me parece suficientemente amplio ahí para explicar todo, pero podemos tener esas hipótesis alternativas, porque el abandono puede ser un abandono material, pero también puede ser abandono moral. Entonces, el abandono material, eso explicaría la precaria situación económica, porque de pronto los padres no sostienen, no le proporcionan a los hijos lo que necesitan. Pero también está dentro del abandono. Dentro del abandono material podremos incluir la deserción escolar, porque no proporcionan lo que necesita, lo básico, y mucho menos se ocupan de la educación. Pero también podríamos hablar de abandono moral en el caso de la deserción escolar, porque los padres no se están ocupando, digamos que de la capacitación, de la formación del niño o del adolescente o del joven, digamos que para que luego tenga sea autoválido y tenga una vida plena, pueda autosostenerse, etcétera, etcétera. Entonces, si nos parece que la hipótesis principal no abarca todas las opciones de respuesta a nuestro problema, podemos formular hipótesis alternativas. Pero les digo, no es tan frecuente. Lo normal es que nos encontremos con una hipótesis operacional, una hipótesis de investigación o de trabajo, digamos que puede ser explicativa o predictiva, y que va a ser suficiente, o que nos va a dar suficiente juego como para responder el problema que nos hemos planteado. Luego tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que niega lo supuesto en la hipótesis de investigación.
Entonces, hipótesis nula es la que niega los supuestos en la hipótesis de investigación. Aquí siempre vamos a tener un no. Es la que se formula para ser rechazada. Entonces, lo que trae como consecuencia que se valide la hipótesis principal, por cuanto plantea que no existe relación entre las variables en estudio. Entonces, esta hipótesis se va a formular siempre con un no. Por ejemplo, la ausencia de políticas en materia de seguridad ciudadana no es causa del estado de inseguridad social que se vive en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea no es comprobar que la ausencia de políticas en materia de seguridad ciudadana no es la causa del estado de inseguridad. Aquí la idea es rechazar la hipótesis. En otras palabras, demostrar que precisamente por la ausencia de políticas en materia de seguridad ciudadana existe un alto nivel o un estado de inseguridad social en Venezuela. Entonces, aquí la idea es rechazar la hipótesis. Entonces, no quiero comprobar lo que yo estoy afirmando, sino que al contrario, quiero demostrar que no es así, quiero rechazarla. Entonces, por ejemplo, el abandono de la infancia no constituye un factor determinante de la conducta transgresora. Entonces, yo lo que quiero es demostrar aquí lo contrario, que precisamente el abandono de la infancia es determinante de la conducta transgresora, o es un factor determinante de la conducta transgresora en los jóvenes. ¿Ok? Entonces, estamos viendo estos tipos de hipótesis, repito, digamos que en términos pedagógicos, pero insisto, normalmente vamos a tener una hipótesis de investigación, una hipótesis o también llamada operacional o de trabajo. Ok, luego tenemos otra clasificación. Esto sería de acuerdo con el contenido expresado en las variables y la relación que se establece entre ellas. Entonces, de acuerdo al contenido o de acuerdo con el contenido expresado en las variables y la relación que se establece entre ellas. Entonces, vamos a tener hipótesis descriptivas y vamos a tener hipótesis explicativas. Hipótesis descriptivas. Entonces, en este caso, las variables están relacionadas asociativamente. Aquí no se busca, las variables no están relacionadas, no hay una relación de causa-efecto entre ellas, sino que están relacionadas asociativamente y señalan características, estructuras, funcionamiento, relación, cambio u otros aspectos en objetos, personas, situaciones o acontecimientos. Entonces, lo importante aquí es que no hay una relación causal. Entonces, no implican una relación de causa-efecto. Y son útiles porque constituyen, digamos que el comienzo de las explicaciones posteriores. Entonces, aquí, insisto, no hay relación de causalidad. No hay una relación entre una variable independiente que es la causa y una variable dependiente que es el efecto. Por ejemplo, en Venezuela, el 90% de los divorcios que se plantean están fundamentados en el desafecto. Yo no estoy diciendo ahí que la causa de los divorcios sea el desafecto, sino simplemente estoy describiendo. O sea, en Venezuela hay una situación y es que el 90% de los divorcios señalan como causal el desafecto. Que eso también es un tema que ha sido aquí bastante controversial, porque el tema del desafecto, esa causal no aparece en el Código Civil. Esa causal del desafecto fue una creación de la jurisprudencia. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia, estableció como causal de divorcio el desafecto, pues, pero formalmente no está establecido en el Código Civil. Y en los últimos años, pues bueno, cualquier cantidad de divorcios se están realizando con base precisamente en esa figura del desafecto. Entonces, por eso aquí yo no estoy estableciendo una relación de causa-efecto, sino que estoy describiendo una situación que yo voy a comprobar. ¿A cómo voy a comprobar esto? Tengo que irme a los tribunales civiles y verificar cuáles son las causales de divorcio alegadas, y ahí voy a cuantificar y voy a determinar. Por supuesto, tengo que seleccionar una muestra, cuántos tribunales voy a visitar, cuántos expedientes tengo que revisar para poder para que esa muestra sea representativa y para que esos resultados se puedan extrapolar, sean generalizables al resto del país o a otros estados. Entonces, bueno, yo tengo que ir al campo, tengo que ir en este caso a los tribunales y verificar cuáles son las causales que han sido alegadas en la mayoría de los divorcios, pues, o en los divorcios que se han manejado en ese tribunal. Obviamente en un periodo de tiempo determinado, porque en este caso tendríamos que tomar en consideración desde cuándo se dictó esa sentencia, o sea, del año en que se dictó la sentencia que establece como causal de divorcio el desafecto. Luego les coloco otro ejemplo. La Universidad Venezolana forma abogados para el litigio y no para la investigación científica.
aquí también yo no estoy estableciendo una relación de causa-efecto. O sea, yo no estoy diciendo que aquí los abogados prefieren la investigación científica, prefieren más el litigio que la investigación científica en razón del currículum, o porque la universidad venezolana de alguna manera solo forma no forma para la investigación. O sea, aquí yo no estoy estableciendo una relación de causa-efecto. Yo no estoy diciendo que son las universidades venezolanas las causantes de que los de que los abogados no estén interesados en la investigación. Yo solamente estoy describiendo una situación. O sea, yo he observado que muchos abogados, o la mayoría de los abogados, no quieren investigar, sino que prefieren el ejercicio y prefieren litigar. Entonces acuérdense que la hipótesis es una respuesta provisional a un problema que yo he observado. Entonces, ¿cuál es para mí el problema? Bueno, que hay pocos abogados que se dedican a la investigación. Eso para mí es una preocupación y para mí es relevante estudiarlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta provisional que yo estoy dando, que tengo que verificar? Bueno, es que en Venezuela las universidades no están formando para la investigación, sino más bien para el ejercicio. Están formando para que los abogados salgan a la calle a litigar. Entonces, aquí no hay una relación de causa-efecto. Simplemente estoy señalando una situación que yo he observado, que de pronto esa información, obviamente, no solamente la he observado, sino que yo la he tomado de otras investigaciones. Recuerden que las hipótesis van a surgir del marco teórico. La hipótesis no surge por generación espontánea. Entonces, bueno, yo tengo unas investigaciones anteriores que me sirven de basamento, que me sirven de fundamento y que me dicen, en donde se explica que en Venezuela se forma más para el litigio que para la investigación. Entonces, a partir de allí yo formulé esta hipótesis. ¿Me explico? Ok. Y luego tenemos las hipótesis explicativas o causales. Esas hipótesis explicativas o causales son las más frecuentes y son las que expresan relaciones de causa-efecto entre dos o más variables. Entonces, expresan las posibles causas de un hecho. Son las que buscan las razones que determinan un fenómeno, un acontecimiento, un hecho. Entonces, en este caso, como yo les decía anteriormente, vamos a tener las variables van a cumplir una función. La variable independiente sería la causa y la variable dependiente sería el efecto. Entonces, insisto, normalmente nos vamos a encontrar, decíamos que la hipótesis se utiliza en investigaciones explicativas y que la mayoría de las hipótesis lo que buscan es establecer relaciones de causa-efecto. Entonces, aquí coloqué estos ejemplos. La desactualización del Código Civil venezolano es la causa de que el 90% de los divorcios estén fundamentados en el desafecto. O sea, fíjense que en el caso anterior decíamos que simplemente el 90% de los divorcios en Venezuela están fundamentados en el desafecto. Eso es una descripción. Pero aquí yo estoy estableciendo una relación de causalidad entre la desactualización del Código Civil, que sería la variable independiente, la causa, y los divorcios por desafecto. Entonces, o la fundamentación de los divorcios en el desafecto. Entonces tenemos dos variables, una es la independiente, que sería la causa, y otra la dependiente, que sería el efecto o la consecuencia. Luego, otro ejemplo, el contenido programático de las unidades curriculares que conforman el pensum de la carrera de Derecho determina que la mayoría de los egresados se dedique a litigar. Entonces, el contenido programático de las unidades curriculares que conforman el pensum de la carrera de Derecho determina que la mayoría de los egresados se dedique a litigar. Fíjense que en el caso anterior yo solamente estaba describiendo una situación, y es que en Venezuela las universidades están contribuyendo a formar abogados que litigan o que prefieren litigar y no investigar o no dedicarse a la investigación científica. Estaba describiendo una realidad, estaba describiendo una situación. En este caso yo estoy atribuyendo, estoy atribuyendo o estoy indicando que la causa de esa situación en la que la mayoría de los abogados se dedica a litigar es producto del contenido programático
de las materias o de las unidades curriculares de la carrera de Derecho. Entonces, obviamente, ¿dónde tendría yo que ir a buscar información? Si para mí la causa es el contenido programático de las unidades curriculares de Derecho, me voy a tener que ir allá, me voy a tener que ir a los programas de las materias, a ver cuál es su orientación, si existe si se ha incorporado, o si existe, o si me está, por ejemplo, la materia de metodología de la investigación, o el diseño de proyectos. Entonces, eso me va a dar luces respecto a si efectivamente esta hipótesis es cierta, si esta hipótesis es válida, si esta hipótesis, digamos que está explicando, está dando respuesta al problema que yo me he planteado. Ok, y aquí tenemos la relación entre la formulación del problema y la hipótesis. Relación entre formulación del problema e hipótesis. Acuérdense que ayer veíamos la relación entre la formulación del problema, perdón, el título, la formulación del problema y el objetivo general. También vamos a tener entonces una relación directa entre la formulación del problema y la hipótesis, porque recordemos que la hipótesis lo que busca es dar respuesta a ese problema. Decíamos que es una respuesta provisional porque está sujeta a comprobación. Entonces, aquí yo les coloqué este ejemplo. ¿Cuál es la principal causa del retardo procesal en los juicios laborales? Esa sería mi pregunta de investigación. El objetivo general podría ser determinar la principal causa del retardo procesal en los juicios laborales. Podría ser el objetivo general. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la respuesta a esa formulación del problema y a mi objetivo general, que me permite cumplir con mi objetivo general? Bueno, la principal causa del retardo procesal en los juicios laborales es la ausencia de oralidad. Entonces, estoy dando respuesta. Pueden haber miles de respuestas, pero para mí la principal causa es la falta de oralidad, es la ausencia de la oralidad en los juicios, en los procedimientos judiciales o en los juicios, concretamente en los juicios laborales. Entonces, obviamente tengo que ir a comprobar esto al campo. Tengo que ir a comprobar esto, tengo que ver cómo se desarrollan los juicios laborales, tengo que ver, tengo que precisar, en este caso también una muestra para que esta sea representativa, cuántos tribunales voy a visitar, cuántos expedientes debo revisar, para de verdad comprobar que la oralidad es la principal causa, que pueden haber muchas, pero la principal del retardo procesal o de la demora en los juicios en materia laboral. Luego, otro ejemplo. ¿Cuál será el impacto de la inclusión de la asignatura Metodología de la Investigación en el diseño curricular de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia? Imaginemos que estamos con el tema de los abogados que prefieren litigar a realizar investigación científica, o que prefieren el ejercicio a dedicarse a la investigación científica. Entonces, en este caso, ¿cuál será el impacto de la inclusión de la asignatura Metodología de la Investigación en el diseño curricular de la Escuela de Derecho? Es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál sería el objetivo? Probablemente el objetivo general es evaluar el impacto de la inclusión de la asignatura Metodología de la Investigación en el diseño curricular de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia. Ese podría ser el objetivo. ¿Y cuál es la hipótesis? Que tiene que estar directamente relacionada con la formulación del problema. La inclusión de la asignatura Metodología de la Investigación en el diseño curricular de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia incrementará el número de abogados investigadores. Por supuesto, insisto, ¿cómo voy a comprobar esta hipótesis? Pues bueno, lo primero es, este es un estudio que va a meritar un cierto tiempo, una investigación que va a ser un poco prolongada, porque necesitamos incluir la materia dentro del pensum, dentro del diseño curricular, y esperar que egresen los primeros abogados que cursaron efectivamente la materia, para verificar si de ese nuevo grupo de abogados o en ese grupo de abogados hay
un número significativo, un número importante que prefiere dedicarse a la investigación en lugar de al ejercicio profesional, más que la investigación es parte del ejercicio, pero bueno, sería, prefieren dedicarse a la investigación en lugar de dedicarse a litigar. Entonces, de estar en los tribunales, ejercer funciones o roles en los tribunales. Entonces, representando a personas. Entonces, naturales o jurídicas. Entonces, aquí, en este caso, para poder comprobar esta hipótesis, se va a requerir un periodo de tiempo más o menos prolongado. Pero en todo caso, es verificable, es comprobable. Digamos que podemos demostrar que efectivamente la hipótesis se cumple o no. Una cosa muy importante, muchas veces la hipótesis que nos planteamos no se cumple y el investigador suele pensar que ha fracasado. Bueno, no es que no se cumplió mi hipótesis, yo quise comprobar X cosa y resulta que obtuvo un resultado adverso, o sea, se demostró lo contrario. Pues bueno, eso es absolutamente válido, esa investigación es válida, porque de lo que se trataba era de verificar, de comprobar la hipótesis. A que no se logró, no se logró el resultado que esperábamos, se logró otro, pero efectivamente se obtuvo un conocimiento, se obtuvo una información que va no solamente a nutrir, digamos, con una determinada área del saber, sino que también puede servir para que, como hemos dicho, se resuelva un problema práctico, para que los tomadores de decisiones puedan formular y implementar políticas, etcétera. Entonces, probablemente, imaginemos que hicimos esta investigación de la inclusión de la materia de metodología de la investigación en el pensum de la carrera de Derecho, y resulta que esperamos 5 años, cuando sale el primer grupo de abogados que cursaron esa asignatura, nos damos cuenta que no, que igualito prefieren ejercer el litigio, prefieren estar en tribunales, prefieren ese tipo de ejercicio profesional. Entonces, que se demostró que no fue suficiente incluir la asignatura metodología y que tenemos que tomar otras medidas para garantizar o para lograr que efectivamente tengamos abogados que se dedican más a la investigación que al litigio, o más abogados que se interesen por la investigación. Entonces, insisto, no necesariamente cuando se verifica la hipótesis, no necesariamente, pues bueno, tenemos que obtener el resultado esperado o tenemos que comprobarla en los términos en que esperábamos. Puede ser que la hipótesis, pues bueno, no se cumpla, pero la información que obtenemos es una información valiosa que nos está indicando pues bueno, que el problema que nos planteamos no se va a resolver de esa manera, pero sí se puede resolver de otra. Entonces, de alguna forma, siempre vamos a obtener conocimiento, siempre vamos a aumentar el conocimiento en un área determinada, en una ciencia, en una disciplina. Ok, dentro del sistema hipotético nos faltaría por ver variables, dimensiones e indicadores, pero yo no quiero comenzar ese punto porque es un poquito largo y yo no lo quiero comenzar hoy para no dejarlo comenzado. Lo que sí quería aclarar con ustedes es, bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren aclarar algo? Hola doctora, buenos días. Buenos días. Sí, una pregunta solamente. Usted decía que cuando nosotros, una vez que estemos realizando la investigación, era plenamente válido que, por ejemplo, no se compruebe la hipótesis que nosotros pusimos en un primer momento. Por ejemplo, la hipótesis que usted puso ahí era que la principal causa del retardo procesal en los juicios laborales era la ausencia de oralidad. Imaginémonos que al momento de yo estar realizando la investigación, la visita a los juzgados, a los tribunales, como usted decía, resulta que la causa del retardo de los procesos laborales no es la oralidad, sino que, o sea, la causa principal, sino que la falta de jueces en esa materia. Que pudiera ser también, ¿no? Hay que poner en ese sentido realmente cuál fue la hipótesis que nosotros, o ya no sería en ese momento la hipótesis, sino que ya lo que nosotros hemos confirmado al momento de realizar el estudio y las visitas en el campo. Ok, no. La hipótesis, o sea, nosotros no podemos cambiar la hipótesis de acuerdo con lo que nos encontremos. Nosotros lo que vamos es a verificarla. Entonces, usted imagínese que se encontró que no es la oralidad, sino que es precisamente la falta de jueces. O sea, la principal razón es la falta de jueces. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Su hipótesis no se comprobó. Al contrario, su hipótesis
aquí lo que estamos demostrando es que esa no es la causa principal. Pero descubrió otra cosa. Usted descubrió que es la falta de jueces la causa de ese retardo procesal. Entonces no se trata de que como yo me encontré que la causa es el retardo procesal, yo voy a cambiar la hipótesis para que se cumpla. No, mi hipótesis era que la causa principal del retardo procesal es la falta de oralidad. ¿Ok? Esa es mi hipótesis. Y yo hasta el final de la investigación yo tengo que, ya lo vamos a ver más adelante, voy a diseñar un instrumento de recolección de datos que va a estar enfocado en la verificación de esa hipótesis. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo apliqué el instrumento de recolección de datos, procesé los datos, me di cuenta que no, que después de visitar esos tribunales o esos juzgados, la principal razón es, como usted dice, la falta de jueces. O que a lo mejor no es jueces titulares, sino que son jueces provisorios, entonces esto hace que se demoren más las causas, etcétera. Usted se encontró esa, o se ha podido encontrar no solamente esa, sino 3 o 4 explicaciones más para el retardo procesal. Bueno, ¿qué estamos demostrando nosotros? Usted obtuvo esos resultados. ¿Qué se demostró? Que la causa principal del retardo procesal en los juicios laborales no es la falta de oralidad o la ausencia de oralidad, sino que es la falta de jueces, la falta de jueces de jueces titulares, o el excesivo número de jueces provisorios, o el número de tribunales, el número de juzgados que hay. A lo mejor tenemos muy pocos tribunales para manejar un volumen inmenso de causas, entonces eso explica también el retardo en el proceso. Entonces, pero yo no puedo cambiar, o sea, yo tengo que mantener mi hipótesis. Yo la hipótesis no la puedo cambiar. O sea, una vez que yo me planteo como una posible solución al problema, una hipótesis yo no la puedo cambiar. O sea, eso va a ser hasta el final. Yo hablaba de pronto de plantearse unas hipótesis previas cuando decíamos, cuando colocábamos el caso de las hipótesis de investigación, de trabajo u operacionales, que decíamos que de pronto el equipo de investigación, en este caso, por ejemplo, ustedes con el tutor, se plantean varias hipótesis. Como digamos que posibles soluciones al problema, pero luego escogen una o escogen dos, o sea, luego se decantan por una o por otra, ¿ok? Entonces pueden surgir varias, pero luego ustedes escogen una, pero con esa una o dos que yo seleccioné, que ya el equipo de investigación dijo, esa es la que vamos a verificar, esa tengo que ir hasta el final. Ahora, ¿qué es lo importante? Usted no usted no confirmó su hipótesis. O sea, no es la falta de oralidad o la ausencia de oralidad la principal causa del retardo procesal. Pero si usted descubrió otras cosas más importantes. Bueno, aquí no se trata de incluir la oralidad dentro del proceso, modificando una ley o estableciendo un reglamento, qué sé yo, sino que la principal causa es que no tenemos suficientes tribunales o no tenemos suficientes jueces, o los jueces la mayoría son provisorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. De todas formas, recuerden, esto para investigaciones de campo. Acuérdense el tema de las investigaciones documentales, que suelen ser la mayoría en el ámbito del derecho, no requerimos hipótesis. Ojo, esto no significa, hay que alentar las investigaciones de campo en el ámbito jurídico, ¿no? Hay que alentar las investigaciones donde los datos se recogen, el grueso de la información se recoge en el sitio. Entonces... Pero bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Ok, entonces bueno, quería hablarles con respecto a las asesorías. Ustedes la semana que viene, de acuerdo con el cronograma de actividades, de entrega de actividades, perdón, ustedes la próxima semana, el día 26, que es el próximo domingo, tendrían, de mañana en una semana, tendrían que estar entregando el planteamiento del problema y la justificación. Por supuesto, el planteamiento del problema contiene la formulación del problema y la sistematización. ¿Qué pasa? El posgrado, como ustedes son un grupo muy numeroso, entonces el posgrado ha planteado un programa de acompañamiento para que ustedes tengan unas asesorías personalizadas. ¿Sí?
¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Ok, entonces bueno, el posgrado, digamos que para satisfacer esta necesidad de la asesoría, ha creado un programa de acompañamiento con otra profesora que les puede dar asesorías personalizadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros hemos programado que esas asesorías sean los días miércoles, igual que las clases, de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora de Ecuador, y de 7 de la noche a 9 de la noche, hora de Venezuela. Ojo, esas asesorías no son obligatorias. La idea es que ustedes allí puedan plantear sus inquietudes. La idea es que, como ustedes tienen que entregar esta primera actividad, y por supuesto con todas, ustedes van a disponer de esa asesoría los días miércoles. Va a estar la profesora Ixora Gómez, va a estar disponible para atenderlo. Igualmente yo también. Yo luego les voy a pasar, nosotros como el grupo es muy numeroso, nos hemos dividido, lo hemos dividido en dos partes. Entonces, yo sé que esto ha creado un poco de preocupación y muchos de ustedes piensan, bueno, me han pedido, déjenme en su grupo. Yo no tengo problema. Ustedes, la idea es que hemos dividido para que, digamos, que fluya de la mejor manera y para que ustedes puedan ser atendidos. O sea, para que ustedes sean atendidos, digamos, oportunamente, ¿no? Porque es un grupo muy numeroso. Pero esas asesorías, insisto, no son obligatorias. Quien quiera conectarse puede hacerlo. Quien no lo necesite porque está adelantado o porque tan sencillo, pues bueno, no lo necesita, no está obligado a hacerlo. Entonces yo lo que quiero es que ustedes sepan que está disponible es la profesora Ixora y voy a estar disponible yo para esas asesorías. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar a su correo la lista, yo voy a enviar la lista del grupo que corresponde a la profesora Ixora y el grupo que me corresponde a mí. Pero eso no significa que no puedan preguntarme a mí, o sea, no significa, ustedes lo hemos hecho así, digamos que, insisto, para facilitar, pero no se angustien, esas asesorías igual no tienen ninguna evaluación. Aquí lo que se va a evaluar, y lo voy a evaluar yo, son las diferentes actividades que ustedes van a realizar. Pero ese programa de acompañamiento lo que busca es que ustedes no se sientan, digamos que, sin el soporte o sin el apoyo necesario, ¿no? Entonces, yo les voy a colocar, insisto, el día de mañana yo les voy a enviar, no les digo que hoy porque realmente hoy no voy a poder, les voy a enviar un correo a cada uno de ustedes con el listado de las personas que corresponden, que corresponde la asesoría de la profesora Ixora y cuáles cuáles vendrían conmigo. Pero insisto, no es excluyente, no es que necesariamente yo solamente voy a atender a las personas que están en mi lista o la profesora Ixora solamente va a atender a las personas que están en su lista. No. La idea es que es como para organizarnos un poco, ¿no? Eso por una parte. Y yo les voy a indicar el correo electrónico de la profesora, les voy a indicar su teléfono. Ella está muy interesada en que yo les proporcione sus teléfonos. Yo los tengo aquí en el grupo, aquí están, pero probablemente algunos no aparezca el nombre, entonces me tengan que comunicar con ustedes para que me indiquen cuál es el número de teléfono. ¿Cómo nos vamos a conectar o cómo nos vamos a comunicar? Puede ser a través de Google Meet. Me parece que es más práctico Google Meet. En todo caso, yo les estaría indicando el enlace el día martes para que ustedes, o el miércoles en la mañana para que ustedes ya sepan, el que esté interesado, pues bueno. Es lo mismo con la profesora Ixora. Ella quiere crear un grupo de WhatsApp con ustedes, pues quiere crear un grupo de WhatsApp. Entonces, para poder comunicarse directamente, bien sea a través de mensaje o a través de Google Meet o a través de una videollamada, etcétera. Entonces, lo que quiero es que no se angustien, quiero que vayan pensando en el planteamiento del problema. De cualquier duda que surja, pueden consultar a la profesora el día miércoles o a mí directamente. Ahora, de pronto, si es una cosa, el día de la asesoría es ese, pero bueno, si después de la asesoría surgió una duda, no hay ningún problema, podemos tratarlo en otro momento, así a través de un mensaje de WhatsApp o algo más breve, ¿no? Pero lo que quiero que tengan claro es eso. Entonces mañana yo les voy a estar pasando esa información, igualmente les voy a estar pasando el listado de verbos del que les hablé, esa lista de verbos que puede serles de utilidad para
para la redacción, para la formulación de los objetivos generales y específicos. No les voy a pasar estas diapositivas, o puedo pasarles las diapositivas hasta aquí, porque todavía tenemos que ver en este tema, tenemos que terminar el sistema hipotético, que es la parte de variables, dimensiones, indicadores. Entonces a mí me gusta mandarles las diapositivas cuando ya está terminado el tema. Pero de todas formas, puedo, como hice la semana pasada, que les envié una parte solamente hasta donde vimos, puedo enviarles esta semana esta parte hasta donde vimos hoy. Y bueno, y así ustedes tienen el insumo, tienen esa información. Pues bueno, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Doctora María Fernanda, ¿me escucha? Sí. Una pregunta. Los días miércoles que va a haber esa asesoría, en la misma plataforma van a actuar las dos maestras, tanto usted como la doctora Isora. No. Por eso es que ella, no. Por eso es que yo les voy a pasar el enlace de Google Meet, y la profesora Isora, no sé cómo lo va a hacer, si va a ser a través de Google Meet o va a ser a través de videollamada, pero ella va a estar por su lado atendiendo a un grupo y yo voy a estar por el otro lado atendiendo a otro grupo. O sea, no vamos a estar juntas, ¿ok? No vamos a estar juntas. ¿Ok? Entonces, no se preocupen. De todas formas, yo les voy a dejar, todavía nos quedan unos minuticos. Ella me pasó un mensaje, una nota de voz, para que yo se las colocara a ustedes, ¿no? En donde ella informa sobre de qué se trata el programa de acompañamiento y qué es lo que ella va a hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer es que mañana, en este caso con el listado de las personas que ella debería atender, yo a esas personas les voy a enviar el mensajito, les voy a enviar la nota de voz, que ella es una nota de voz corta de 2 minutos en donde ella explica de qué se trata, para que se familiaricen con ella. Pero lo que les decía, las asesorías no son obligatorias, esto es para que ustedes estén, digamos que, más atendidos, más asistidos, y hemos tenido que tomar esta decisión porque de dividirlos es por el tema de que son muchos. Entonces materialmente yo no podría atenderlos a todos, ¿no? Al menos tendríamos que fijar varios días porque no podría asesorarlos a todos porque son muchos. Entonces, pero lo que quiero es eso, que la profesora Isora es una profesora con muchísima experiencia, muchísima más experiencia que yo, porque ella, yo les decía la semana pasada que no solamente ha sido profesora de metodología por más de 30 años, sino que además es la secretaria de la universidad. Entonces, ella es una persona con una formación, digamos que una amplia formación, pero particularmente en el área de metodología, o específicamente en el área de metodología más, porque esta ha sido su área de conocimiento, su área de estudio, pues de toda la vida. Entonces, es una persona muy accesible, así que no van a tener ningún inconveniente. Entonces, bueno, déjenme chequear de nuevo la asistencia, porque creo que los tengo a todos, pero por si acaso, déjenme chequear la asistencia y terminamos y nos despedimos, porque ya es la hora. Entonces, bueno, tengo aquí a Diana Bernal, Juan José Bermúdez, Sí, también aquí. Juan Patricio Parrales, Weimar Zambrano, Ingrid Mera, Paco Delgado, que espero que haya disfrutado su cumpleaños, Faber Santana. El electro igual sale normal. Sí. Esa hueá casi siempre sale normal. Ok, Faber Santana está. Ya lo estoy buscando aquí. Estoy buscando a Faber. Ok. Tengo a Clever Carrión. Ok, aquí tengo, tengo a Clever, tengo a Paco, tengo a Rosario. Déjenme ver quién más me falta. Presente. Doctora, Fran Arteaga le falta, Fran Arteaga. Fran, no lo había colocado. Fran Arteaga. Doctora, Sí. Jennifer y Giancarlo, aquí estamos. Ok. Doctora, Jorge Luis Zambrano, doctora, Eliana López.
Eliana ya está. Acabando. Eliana. Osvaldo Macharé. Ok, denme un segundito. Ahora tienen que darme un segundito, ¿sí? Ya lo voy a chequear. Ajá. Sigo con los que tengo. A ver, sigo con los que tengo anotados y ustedes me dicen. Aquí estoy viendo que Juan José y Diana quieren hablar. Pero yo voy a seguir con los que tengo anotados y ustedes simplemente me dicen presente y no hay problema, ¿ok? Entonces, me quedé por Paco, Faber. Faber, presente, doctor. ok, perfecto, Faber. Luego, Francisco Bravo. Jorge Calle. Andreina Macías. Perdón. Disculpen al perrito, perdón. Perdón, ¿quién me habló? Me habló Jorge Calle. Ok. Ajá, perdón, ¿quién me habló? Jorge. Ok. Entonces sigo. Arturo ya está. Andreina ya está. Yandri también está. Clever. Presente. Clever está. Rosario está. Disculpe, pero Jan González está. Pero ¿cuál Jan? Porque hay dos. No, pero es que hay Giancarlos Macías y está Giancarlos González. Yo soy González, presente. Ok, perfecto. Giancarlos González, Gerardo Bernal, Manuelis Molina, no están. Ok. Juan Patricio Parrales, Fran Arteaga, ya lo coloqué. John Navarrete, Gabriela Lucero, Osvaldo Macharé, Walter Párraga. Presente, doctora. Osvaldo Macharé. Ok, Osvaldo Macharé, Walter Párraga, Patricio Ponce, Eliana López. Presente, Patricio Ponce, doctora. Ok, Julio César Bermúdez, Adiela Ceballos y Francisco Bravo. Doctora Jaime Ahora, Roldán, por favor, Jennifer y presente. Giancarlos, por aquí estamos. Ok, Jennifer, gracias, que usted me lo había dicho, pero luego se nos desordenó y no lo había colocado. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Jorge Luis Zambrano. Jorge Luis Zambrano, ya aquí está, Jorge Luis Zambrano. Me falta Francisco Bravo. Roldán, doctora, confírmeme, por favor. Roldán, sí. Ya lo voy a ubicar aquí. Jaime Roldán, listo. Jaime Roldán. Me falta solamente confirmar a Adiela Ceballos y Francisco Bravo. Ok, no está. Listo. Pues bueno. Entonces estamos en comunicación. Mañana les envío la información, Dios mediante. Y ya ustedes saben, el martes o el miércoles en la mañana yo les voy a estar enviando el enlace de Google Meet. Y nos comunicamos. También, si por lo que sea no se puede por Google Meet, puede ser una videollamada. Entonces, bueno, estamos en contacto. Feliz fin de semana para todos y que Paco siga celebrando su cumpleaños. Muchas gracias. Pase feliz. Gracias, doctora. Bueno, Hasta luego. que estén bien. Buen día, doctora. Gracias, doctora. Buenos días. Que pase bien, doctora. Un gusto, un abrazo fuerte. Igual. Doctora, buenos días, que pase un fin de semana maravilloso.